contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, no oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, no oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Bendito sea Dios y la gloria para Él. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga, porque voy a hacer este mensaje hoy en la mañana, domingo, y espero que estén todos contentos con el Señor a pesar de las luchas. Pido a Dios por todos los que tienen dificultades, por razones económicas, por la tristeza de la pandemia que hay, todas esas cosas que pueden arruinar la paz, un poco la tranquilidad, pero que tengamos la plena seguridad que el gozo no tiene que escapar de nuestro corazón, porque pase lo que pase, el Dios Todopoderoso está con nosotros. Hoy Dios me ha dado un mensaje porque yo confío siempre que la palabra, como es la palabra de Dios, es su mensaje que Él lo da. Me permite hablar Él de algo muy especial, diré, para mí, que al comprenderlo tenemos que razonar muy profundamente. El título del mensaje le he puesto El doloroso enojo de Dios. Muchos dicen, Dios, ¿cómo se va a enojar si es Dios? Sí, Dios se enoja. Es un ser vivo con sentimientos. Y así como tiene sentimientos de amor, tiene sentimientos de paz, sentimientos de gozo, sentimientos de tristeza porque pasa, también tiene el enojo, un sentimiento de enojo. Y eso lo sufrió primeramente con su pueblo. Por eso vamos a leer primero en Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Como vemos, la importancia que Dios tiene en ese sentido del amor, un mandamiento de amor. Lo que era la ley tan dolorosa, porque era muy difícil de cumplirla, cuando vino Cristo, hubieron poquitísimas leyes que Jesús dejó escritas para que el mundo y nosotros la podamos entender y tenerla en cuenta. El primero que dijo Jesús, él mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, como dice el Señor, con todo nuestro ser. Nada de nuestro ser tiene que dejar de amar a Dios. Y en ese sentimiento de amor a Dios
tenemos que amarnos nosotros mismos y al prójimo. ¿De qué manera nos amamos nosotros mismos? Cuando tenemos un amor muy grande por nosotros, es cuando amamos a Dios y cumplimos con sus mandamientos, con sus mandatos, con sus palabras. Y en eso está el amar al prójimo. Si cumplimos con el primer mandamiento, los otros dos se cumplen solos prácticamente, porque ese nos ayuda a entender todo, lo ancho, lo profundo, lo largo, todo lo inmenso que tiene el amor de Dios y la importancia que Dios le da al amor. El primer mandamiento que en un principio Dios le dio a Israel, porque fue Israel, y luego en Cristo lo dejó a la iglesia, es con frecuencia olvidado. Hay muchas cosas que pasan en el mundo, en la iglesia, por falta de amor, por falta de entendimiento a ese mandamiento de Dios. El mundo porque no lo conoce. La iglesia lo conoce de oída en muchas partes, en muchas personas. Y nadie puede decir que no es así porque lo es. La iglesia no es un mundo de seres perfectos. Y porque hemos creído en Dios, tenemos completa la santidad. Hay muchos pasos que se hacen para vivir en santidad. Y a veces porque ese mandamiento lo tenemos tan poco cerca de nuestros labios. Hay tantas preocupaciones en el mundo o en la vida diaria de cada persona que es como que ese amor de Dios lo gana el afán de la vida. Por eso dice el Señor, por nada estéis afanados. Porque el afán nos hace olvidar del Señor, de su primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es lo más importante. Y en el amar a Dios nos podemos encontrar que hay cosas que en nuestras vidas, por estamos afanados, no son lo que Dios quiere. Pero no lo entendemos porque no estamos conectados a ese glorioso amor de Dios para ir de rodillas cada vez que vamos a hacer algo y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Puede decir uno tantas palabras, pero solo me queda esto, decir, que Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser, toda nuestra vida. Pero es muy frecuentemente olvidado este mandamiento, o a tenerlo en cuenta como Dios lo pidió que se hiciera. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 vamos a leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, también no somos parte de Israel, de la nueva Israel. Tu Dios uno solo es. No hay más que un solo Dios que abarca todo, mucho más allá de lo que puede ser todo el universo. Es más grande que eso nuestro Dios. Es el único yo soy. No hay más. Y Él que nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Porque Él tiene tanto poder. Es tanta la grandeza de su ser, que es indigno que no se le ame. Porque nosotros siendo tan pequeñitos delante de Él, es mucho más grande una pequeña hormiga que nosotros delante de su presencia. Entonces nosotros nos creemos tan grandes
que dejamos que nuestra vida sea ganada por el afán de nuestros deseos y no por el deseo de Dios. El mundo pierde, la iglesia pierde, quien sea pierde muchísimo tiempo en la vida, en el mundo, caminando, haciendo cosas, no digo malas, pero que le absorben el alma, el pensamiento, y Dios queda en un vacío, como ese vacío infinito que uno puede mirar hacia arriba y no saber qué es lo que hay. Entonces estar en ese pensamiento, no sabemos qué quiere Dios de nosotros, porque está de lado el Señor. El centro es otra mirada, son nuestros afanes, y Dios le duele. Y muchas veces Dios puede estar enojado con nosotros, así como se enojó con el pueblo de Israel. Dice: Jehová nuestro Dios es uno, no hay otro, yo soy. Y en el capítulo 10 de Deuteronomio vamos a leer versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Cuántos fracasos pueden haber en nuestra vida por no ser sinceros en el amor a Dios? Decimos que le amamos, con la boca es muy fácil. Es muy fácil decir al Señor te amo. Pero ¿dónde está demostrado ese amor tan grande hacia Dios? Que lo pueda reconocer. Oh, cómo me ama este hijo. De bocas todo lo podemos glorificar, pero son nuestros actos los que tienen que glorificar a Dios. Es como cuando Jesús habla con el joven rico. ¿Qué le pide el Señor al joven rico? El chico dijo que quería seguir al Señor. Era muy fácil de boca decir, te quiero seguir, Señor. Jesús le pidió que dejara esto, aquello y lo otro. Y cuando vio que tenía que dejar todo lo que él con afán había conseguido en su vida, no quiso. Se arrepintió de decirle al Señor. Y menos tomar una cruz. ¿Y qué hizo? Se volvió. Pero miren la diferencia de Jesús. Y yo siempre tengo por delante mío estos versículos de la palabra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo. ¿Saben lo que fue para Dios sabiéndolo por venir? Porque Él conoce todo de antemano. Lo que iba a pasar su Hijo en esta tierra. Cuando Dios, en su conversación con el Hijo, le habría dicho que tenía que bajar a la tierra. Y yo creo que el Hijo, por amor también, nunca le dijo al Padre, no, papá, yo no bajo, mira esto, mira aquello. Sino que siendo el Hijo de Dios, por el milagro que hizo por el Espíritu Santo, del vientre de una mujer salió desnudo al mundo, sin nada. De todo lo de la gloria que tenía en el cielo, lo dejó todo por nosotros. Y a nosotros nos cuesta dejar algo por Él. Dígame si eso es amor puro para Dios. Es el amor que Dios requiere del hombre. Estamos en los últimos tiempos, muchos no lo creen, pero yo creo que es un momento donde debemos de entender que debemos demostrarle al Señor que le amamos
que Él está sobre todas las cosas, porque Él nos prepara para la vida eterna. Pero ¿qué vamos a llevar nosotros de ejemplo al cielo cuando tenga que decirnos el Señor? ¿Y qué hiciste? Sí, hice algo. Un arbolito con 2 o 3 manzanas. No sé, cada cual sabe sus cosas. Pero sus ramas se quebraron por estar cargadas de fruto. Cayó de rodillas por el peso del fruto que da. Yo he visto plantas de frutales que sus ramas se han partido por el peso del fruto. Era tanto el fruto que daban que impresionaba. Y Dios conoce la capacidad que tenemos cada uno para presentarnos delante de Él con tal y cual fruto. Depende de nuestro amor, simplemente de nuestro amor. Una madre, un padre que ama a su hijo, va a hacer lo posible e imposible de darle lo mejor que puede. Pero el que no lo ama, lo abandona en la calle, lo regala como quien regala un paquete de caramelo, no mide las consecuencias de que ese niño puede vivir el día de mañana. La mujer lo parió y el dolor que tuvo al parirlo no le importó. Era como que hubiera tenido una nada y lo dejó tirado, o lo tiró a la basura, o lo entregó como algo que para ella no era un significado de nada. Frutos malos. ¿Cuántas cosas hay que debemos de abandonar para que los frutos buenos puedan ser sacados? Yo les puedo hablar mucho de cosecha, y en esto les hago una pequeña referencia. Cuando estaba la planta del tomate, por una flor que daba la planta del tomate, que no era igual a las otras, teníamos que cortarla, porque esa flor de esa forma daba malos frutos de tomates deformes, que no servían para envasar, siempre se vendían como descarte. Y eso no le podemos llevar al Señor, lo que Él tenga que descartar. Y que nos diga: si a vos te sirvió, a mí no me sirve para contártelo de gloria. Es dura la palabra tal vez, pero estamos en los últimos tiempos y el trabajo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu es que nos mantenga despiertos. Y una manera de mantenernos despiertos es que estemos atentos a lo que su palabra dice. El pecado es muy servil, es tan atento, es tan atrapador, que parece amor el pecado, el amor a sí mismo. Entonces eso sí, hay afán para eso, para darle el placer a la carne, pero no al espíritu y al alma. Cuando hace eso el humano con la carne, más el cristiano, está haciendo que esa alma se quiebre, que ese espíritu se quebrante. Pero él no se da cuenta, porque la alma está tan suavizada, tan entretenida, que apaga lo que está conectado con Dios. Y la cadena de amor que tiene que estar con el Padre está rota. Dios nos ayude. Dios lo que más le pidió a Israel, lo único que le pidió, fue que le amara. Jesús también pide que le amemos, porque Él también es Dios, de la misma manera. Y Él dijo: la obra que yo hago, las podréis hacer ustedes también. No dijo: no, ustedes no pueden hacer lo que yo hice. En cambio, Él dijo lo otro, dijo: lo que yo hago, vosotros también lo podéis hacer. Pero hay un impedimento muchas veces, es la negación que tenemos
para entregarle completamente la vida al Señor y no al mundo. Amar al pensamiento de Dios, amar al primer mandamiento es amar el plan de salvación. Ustedes saben, todo lo que hemos nacido de nuevo, que hemos salido de una vida tan ruin como salí yo, lo que se valora el plan de salvación. Eso no quiero decirle que soy santa para que el Señor me escoja como única, no. Tengo miles de errores, miles de cosas. Sé que también tengo cosas que arreglar, pero le doy gracias a Dios que me doy cuenta y le doy valor a su amor y a su sacrificio. Vamos a leer Marcos en el capítulo 10, versos 17 al 31. Al 31. Capítulo 10, 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sigue, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Esta palabra, como dije antes, hablaba del joven rico, tiene mucho que ver. Y esta presencia de lo que hablaba el Señor, de este joven que estaba afanado por su riqueza, por no perderla, así muchos también están afanados por muchas cosas que no quieren perder, pero que Dios, como Él dice, que el plan de salvación, la salvación depende de Él, no de nosotros, porque Él nos ayuda con todo. Él trajo el plan de salvación, por eso no es nuestro. Lo hacemos nuestro, el plan de salvación, cuando aceptamos todo lo que el Señor nos dice que hacer, para que podamos lograr tener en el siglo venidero la vida eterna. Pero hay una sumisión a eso, es la obediencia a los mandatos de Dios, a lo que Dios inquiere para que nuestro corazón labre en nuestro ser. El servirle con amor, sin temor. Cuando le habla que no hay nadie que quede sin casa, sin familia, por servirle, es porque cuando un alma se entrega al Señor, todos son familia,
todos son de su mismo ser, para ayudarle, para amarle, para protegerle, porque ya nuestras vidas no están ensimismadas en nosotros, sino en lo que están delante de nosotros, porque nosotros ya tenemos un guardador, que es el Señor. El joven rico temió perder su riqueza porque pensaba que iba a quedar sin nada. Las cosas del mundo, se tengan o no se tengan, no sirven, porque es al día que tengamos que partir, quedarán aquí. En cambio, las riquezas que hagamos en el alma de otros seres, con la ayuda de lo que podamos ayudar, pero especialmente con la palabra, el testimonio de nuestra vida, nos enriquecemos tanto y hacemos que otros se enriquezcan. Y eso nos cuentan en el cielo como tesoros guardados. No es un cofre donde vamos echando las monedas, como están haciendo en cuantas iglesias, que se predica de las ganancias. Es lo más deshonesto que puede hacer una iglesia, aplicar el amor al dinero y no al amor a Dios. El camino del Señor Jesucristo fue el amor al prójimo. Por eso es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es vivir para amar al prójimo. Y amar al prójimo se puede ayudar de muchísimas maneras. Si no hay bienes, hay una conciencia que nos lleva a la oración. ¿Cuántas veces no hemos tomado un día, un par de horas, para orar por el prójimo necesitado? Hay muchos que sí lo hacen, pero hay muchos que no, por lo que están enfermos. Pero Dios mira todo. Por eso hablo de la flor, que no del tomate que se corta porque el fruto es deforme, o del árbol que no está bien abonado y da poquitas manzanas, y del árbol que se desgaja por la cantidad de ramas que da, llenas de fruto. Tenemos la presencia de cuantos siervos de Dios. Jesucristo es el primero, que se desgajó entero cuando lo destrozaron, para darnos del fruto de su amor, para darnos de su sangre, de su carne, su pan, para darnos de su vida. Aprendamos de ese amor. Por eso es que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, hermano, con todo el ser. Tenemos que amar a Dios, porque Él así nos ama. Miren Israel cómo se portó con el Señor, que era la niña de sus ojos, y que lo cuidó y lo cuida y lo cuidará hasta el final, porque Dios cumple con su palabra. Muchos han dicho: ¿por qué Dios castigó así a Israel? ¿Ustedes creen que Dios lo castigó por gusto, por hacerle una maldad? Lo castigó por amor, pero más que por amor a Él, a ellos, porque sí lo amaba, lo hizo por amor a su nombre, porque habían profanado su nombre cuando llegaron a la tierra prometida. Destrozaron el nombre del Santo Dios. Por eso Dios los quitó de la tierra prometida. Llegaron allí después que los sacó de la tierra donde estuvieron tan infelizmente viviendo como esclavos de Egipto. Los llevó por un desierto donde caminaron 40 años, cuando en 40 días podían haberlo logrado. Pero era tanta la perversidad que había en ellos, su egoísmo, y no la abandonaban por el camino.
pero Dios los protegió con sol, con luz, con sombra. Les dio alimento, les guardó el calzado, el vestido, los sanó. Pero de ellos, de los padres que salieron de Egipto, solamente 2 llegaron, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés pudo pisar la tierra prometida. Moisés había cometido un pecado. Ofendió la peña donde iba a sacar agua. Porque el pueblo lo hizo enardecer y perdió, como se dice comúnmente, los estribos Moisés. Y lo único que pudo hacer Moisés con la tierra prometida fue mirarla de lejos. Y ahora cualquiera que peca y peca y peca y dice soy cristiano, dice me voy con el Señor. No es tan así, hermano. Dios va a mirar nuestros frutos. Dios no le perdonó a Israel el pecado porque tuvo que pagar por él. Un pecado que hasta ahora le cuesta a Israel levantar la cabeza como tendría que ser. Aunque es el pueblo de Dios y Dios lo tiene muy en cuenta, y aún en todo lo malo que tenga que vivir Israel, Dios está con ellos, porque es su pueblo escogido. Así como Cristo está con la iglesia, porque es el pueblo que el Padre le dio a su Hijo, el pueblo espiritual. ¿Cuánto más tenemos que amar a Dios por habernos permitido encajar en un reino que no tendríamos ningún derecho si no fuese por el sacrificio de Cristo? ¿Y dónde está? Muchos dicen, sí, yo soy cristiano. Pueden trabajar 1000, 2000 horas al día, por exagerar lo más que puedan. Y por ahí se acuerdan de Dios y por ahí cantan un cantito o dicen un versículo y ahí terminó todo lo de Dios. Ah, pero soy cristiano. ¿Dónde está la reverencia? Un día siquiera para el Señor. Uno. No puso la semana, el Señor puso uno. Antes era el sábado. En Cristo todos los días estamos con Dios, pero uno tenemos que dedicarle para darle la gracia. El remanente que llegó a la tierra prometida después de cruzar el desierto fue tan perversa, cometió tanta iniquidad en esa tierra, y para colmo se inundaron con recorrer las naciones, que los pueblos que estaban alrededor, cometiendo idolatría, profanando el nombre de Dios. Y Dios no pudo evitar el enojo. Y con dolor tremendo, por eso le puse a la prédica, el doloroso enojo de Dios. Tuvo que echarlos de la tierra. La habían mancillado, la convirtieron en nada, por eso es que Israel se convirtió en un desierto. Después que era la leche que fluía, leche y miel, donde su fruto era hermoso, quedó hecho un desierto por culpa del pecado, por culpa del desamor a Dios. Y miren que los israelitas habían visto milagros de Dios en el desierto y no les importó. Hoy muchos hemos visto el milagro del Señor Jesucristo. Aún ahora se están viendo las señales de los cielos claramente, hermano, que su venida está pronta, que ya no hay más lugar para esperar cosas, para que podamos decir, sí, la palabra de Dios es verdadera. Si no creemos lo que está escrito y lo estamos viendo, somos muy mezquinos de entendimiento o no queremos entender.
Hay muchos que dicen, y mayormente los católicos, que son los que yo digo esto porque yo lo he escuchado. Sí, van a la iglesia, todos se presignan, pero a Dios, ¿qué le dicen? El barbudo, el flaco. Eso, a Dios. No tienen la mínima idea de lo que es Dios. La santidad de Dios es tan tremenda, hermano. Es tan tremenda, que ni siquiera con un dedo, hermano, la podemos tocar, pero con nuestra boca lo podemos ofender tanto, como muchos lo hacen. El menospreciar un día de reverencia para el Señor es menoscabar la grandeza de Dios. Y somos cristianos. Y los judíos son pueblo de Dios. Pero no saben que todavía no son señores del reino de Dios, porque hasta que no reciban a Cristo en su corazón, no lo pueden lograr. Pero así como nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido entrar a través de Cristo en la vida espiritual al reino de Dios, también tenemos que ser muy cuidadosos de lo que Dios nos ha dado y no menospreciar lo que es Él, la grandeza de Él y lo que ha hecho por nosotros, darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Porque podríamos tener tal vez peor castigo que los judíos. Recordemos que Dios nos ha dado la vida en su Hijo. No nos escogió de carne y hueso, sino nos escogió a través del Espíritu del Hijo, para hacernos dignos de entrar al reino de los cielos. Vivir en Cristo, como muchos decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero cuando hay veces que parece que lo dejan a Cristo de un lado y para vivir la vida propia, la vida de la carne, haciendo su propia voluntad y no la del Señor. Porque vivir en Cristo es hacer la absoluta y plena voluntad de Dios. Eso es la vida en Cristo. La desobediencia trae mucha penuria al ser humano. Aún los que dicen que no creen en el Señor están mintiendo, porque si el solo decir yo no creo que haya un Dios, ya lo está confesando, si no se da cuenta de lo que hace. El pecado siempre hace vivir una vida de perdición, porque el pecado lo corona el diablo. Él es el rey del pecado, el señor del pecado. Y el ser humano no se da cuenta de eso. Vamos a leer en Ezequiel 36, verso 20 al 28. Verso 20 al 28. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanando entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ustedes han visto que lo que estuve hablando antes está escrito en la palabra de Dios, porque el enojo y el dolor de Dios. Pero así todo Dios prepara la salida, la ayuda, y ese es el amor sincero. En el amor sincero no hay fraude, no hay engaño. El pueblo de Israel hasta sangre derramó en esa tierra que Dios le dio bendecida. Hicieron cuantas cosas malas se les vino a su corazón hacer. Por eso es que Dios decide de poner en ellos, en su plan de salvación, lo único que podía hacer que ellos puedan cambiar es ponerle un corazón nuevo. Un corazón de carne, por si ese corazón de carne pudiera escuchar, entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Dios promete restaurar a Israel de esa manera, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero como dije, solo lo lograría dándole un corazón nuevo, al darle una nueva vida. Porque el corazón que tiene Israel es tan malo, dice, que es duro como la piedra. Y él necesita un corazón tierno, un corazón que pueda él trabajar, un corazón donde él pueda hablar y que ese corazón se contraiga, se contriña, que sienta lo que Dios le dice, que sienta gozo, que sienta la alegría, que sienta el dolor cuando Dios le hace ver que está mal lo que está haciendo y se arrepienta, y que un corazón que llore tanto de felicidad como de tristeza. Si no se responde a la palabra de Dios, nadie puede decir que Dios, el judío no puede decir que él es pueblo de Dios si no responde a la palabra de Dios. Y el cristiano no puede decir que es cristiano si no responde a la palabra que Dios tiene cada día para darle. La palabra de Dios, en toda ella está el plan de salvación para el hombre. Pero Dios, como el pueblo de Israel, le dijo, si no le ponía un nuevo corazón ni un nuevo espíritu, no lo iba a lograr, no iban a cambiar, porque ya estaban ensimismados en la maldad, y es como darle un nuevo nacimiento, como el que nos dio a nosotros en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que a Jesús le costó la vida. Y ese nuevo espíritu se recibe después de la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Cristo, todo aquel que se convierte al Evangelio de Dios recibe un nuevo ser, una nueva vida, por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. De la única manera que Dios puede conceder que el pueblo de Israel sea realmente su pueblo, y ahora vamos a leer en Ezequiel 11, 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos,
ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Aquí le hace ver Dios a Israel, después que hace esa promesa, de lo malo que ellos habían hecho. Era el reclamo que Dios le hacía por toda la desobediencia y el mal testimonio que habían tenido como pueblo de Dios. Lo mismo nos toca a los que somos creyentes en Cristo. Cuidar de nuestro testimonio, cuidar de nuestra vida, porque somos testimonio del Señor. No somos otra cosa más que un testimonio de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Entonces no nos podemos comportar como el mundano, como el que está en el mundo. En nada nos tenemos que parecer. Y si por ahí se nos chispotea algo, tenemos que tratar de corregirlo completamente. No es tan fácil decir, yo soy cristiano, pero tengo que hacer esto y aquello. No, mira ser cristiano que tiene que marcar siempre la diferencia. Después que marcó la diferencia con los que están en el mundo, actúe como tiene que actuar. Pero no se mezcle con ellos, porque es lo mismo que hacía el pueblo de Israel cuando fue a la tierra prometida. Se mezclaron con las otras naciones y terminaron siendo ¿qué? Avergonzando a Dios. Nosotros estaremos avergonzando al Espíritu Santo, contrictándolo. Como dijo el Señor, no contritéis al Espíritu. Y todas esas cosas, hermano, es tiempo que las tengamos que entender. Somos seres especiales en la tierra, no somos el común de la gente, sino ¿dónde está nuestra escuela de Cristo? ¿Dónde está lo que Él vino a mostrar? Es verdad que se juntó con los pecadores, pero fue para predicarle. No se juntó a truquear ni a hacer nada otra cosa de eso, sino a llevar el plan de salvación. Entonces marquen ahí bien la diferencia. El día no nos tiene que quitar el tiempo largo de pensar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y más ahora que los días están cortos y el tiempo se termina. Todas las palabras proféticas están escritas para el pueblo de Dios y para el cristiano, para el nacido de Cristo. Dios todavía está enojado. No piense que Dios no se enoja. Dios va a dejar de estar enojado cuando ya tenga todo su pueblo en el reino del Señor, que ya todos serán como Dios le agradó que sean. La preocupación de Dios, el Señor, es tal todavía, aún con que Cristo resucitó y nos dio la vida eterna a través de su Espíritu a los que creen, que primeramente se la dio en la regeneración a los discípulos y luego continuó con la iglesia, algo que profetizó Joel. Y ahora en Cristo todos los que actúan en plena fe de la palabra y su mandamiento, cumpliendo como el Señor quiere, podemos decir tranquila o pueden decir tranquilamente, yo soy un hijo de Dios. Porque estamos creyendo en ese Dios que dice yo soy, que lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. No hay otro. En el Salmos 51, 7, 11, hay una profecía dedicada a Israel en el plan de salvación. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se creerán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni no quites de mí tu Santo Espíritu.
vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Esta profecía está dedicada al pueblo de Israel para cuando se convierta al Señor. En Jeremías 31, 34, hay explícita una con referencia a Jesucristo para todos los que se arrepienten de sus pecados y lo reciben de corazón al Señor como su Salvador. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y eso únicamente está a través de Jesucristo. Es la declaración de Jeremías del nuevo pacto, es la única declaración explícita con referencia a Jesucristo para todos los que se arrepienten de sus pecados y, como dije, le reciben en su corazón de Señor y Salvador. Pero Jeremías también en su palabra explica que no todo en este tiempo se cumplirá toda esa palabra, tiene otro final, y ese final es para el pueblo de Israel cuando se vuelva al Señor. Como será como recién ahí, cuando el pueblo de Israel se vuelva al Señor Jesucristo como el verdadero Mesías y Señor y Salvador de su vida, recibirán ellos ese nuevo pacto. En los tiempos cuando una gran parte, dice, del pueblo de Israel se vuelva al Señor Jesucristo como su verdadero Mesías y Salvador, ellos recibirán. Y vamos a leer Romanos 11, 25, 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eres desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Aquí vemos cómo Dios, al pueblo de Israel que ahora existe, Dios los tiene muy en cuenta por la promesa que le hizo a los padres en el plan de salvación de la tierra prometida, que eran ellos los primeros, pero todo cambia cuando se habla, que muchos no entienden, que los últimos serán primeros. Pero ¿quiénes van a entrar primero? Que el pueblo de Israel, que era el que estaba marcado como primero, es la iglesia. Y al final entra el nuevo pacto a través de Jesucristo, al reino de los cielos, la iglesia, el pueblo de Israel, que eso será después de la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación. Ellos ahí van a entrar recién al reino de los cielos, al nuevo pacto, a través de Jesucristo. Por eso es que está dicho, los últimos serán primero. Dios es fiel a su palabra. Su promesa fue dada a los padres de la antigüedad, pero Él no se olvidó del remanente de los judíos. Y esa misma promesa que se los dio a los padres de la tierra prometida, se lo dio a los hijos. Pero ahora con el resultado de que los últimos serán primero, la iglesia. La iglesia partirá al cielo primero. Pero ellos no tienen perdida su salvación. Eso es lo bonito, lo bueno de Dios, que hace justicia a su manera.
y nosotros somos salvos por la misericordia de Dios que tuvo el Señor en formar un pueblo espiritual para su Hijo. Un pueblo que lo aceptó sin conocerlo, pero a través de la palabra lo vio, como me pasó a mí. Lo vi sin conocerlo. Me amó y me habló. Por eso la palabra de Dios tiene tanta vida, hermano. Créala. No nos creamos juntos en nuestra propia opinión. Busquemos la raíz de la palabra y guiémonos por ella. Porque todos hablamos y todos nos podemos equivocar. No es un pecado equivocarse, pero la revelación exacta la da Dios a su tiempo. Por eso no hay que dormirse, no hay que quedarse en la penumbra del descanso. Cuando uno está en penumbra, cierra los ojos y como que descansa, no. Uno tiene que buscar permanentemente la luz en la palabra. Solamente de ella nos fiemos. Y Dios en este tiempo nos está hablando, hermano. Que estemos despiertos. Él se enoja, y cuando se enoja hace juicio, no para muerte. Recibe la muerte el que no quiere aceptar el juicio y obedecerle, pero Él es amplio en perdonar. Mire todo lo que anduvo Israel, lo que lo hizo caminar para que se arrepintiera. Un camino que podía haberlo terminado en 40 días. Caminaron 40 años y no llegaron, solo 2, como dije. Caleb y... ¿cómo era el otro lado? Josué. Y Josué. Caleb y Josué. Los 2 mayores que llegaron y todos los demás eran jóvenes. Tal vez por eso es que pervertieron tanto la tierra prometida, que Dios los tuvo que echar y hacer de esa tierra un desierto para que nadie lo ocupe, hasta que les ha permitido el regreso y el final de los tiempos. Como todos saben, Israel desde el año 44 más o menos, entre 44 y 47, estuvo de vuelta a esa tierra, que era un desierto, y en pocos días Dios se las convirtió en vergel, porque su promesa se cumple. Él dijo en su palabra, como hemos visto, Él los iba a regresar, Él los iba a llevar de vuelta, pero tienen también que todavía pagar un precio, esperar al último, para que Dios los haga entrar al reino de los cielos, a todo aquello que reciban a su Hijo como el Señor y Salvador. Hermanos, estamos en un tiempo muy crítico, el mundo está muy mal. Cristo puede venir en cualquier momento. No se olvide de la palabra, no se olvide del primer mandamiento, que su amor tiene que estar, nuestro amor en plenitud, en ese yo soy, el único y verdadero Dios, no hay otro. En su palabra, que no hay otra. Y que Dios nos ayude a entenderla y a que tengamos luz cada día para recibirla con todo nuestro ser, para ponerla por obra. Dios los bendiga, hermano, y los enriquezca grandemente con su verdad, que su verdad es vida. Oh Dios mío, bendice a tu pueblo, Señor, tú que eres grande, Señor, en amor y en misericordia. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, que ha sido dada por tu voluntad, Padre, reconociendo, Señor, cuánto fallamos, Señor, en el amor que te debemos de tener, Padre, sea amplia, Señor, para entrar a nuestros corazones y entenderla, para ponerla por obra. Que no seamos, Señor, dueños de nuestra propia opinión, Señor, sino que cada día nos alumbremos con tu palabra, Padre, para conocer tu verdad.
Señor, que nuestro día no sea para levantarnos únicamente para el afán de nuestras vidas, Señor, sino primeramente para pensar, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, como hablaba de los árboles que dan fruto, que se quiebran de tanto fruto, así queremos ser, Padre, dar el fruto de tu amor, Señor, en la manera que tú nos pongas, Señor. No importa de qué manera tengamos que dar fruto, pero que sea en abundancia. Fruto bueno, Señor, no como aquella flor que yo sabía cortar de una planta de tomate, Señor. Conocía su forma y que el fruto que era malo que iba a dar, y solo servía para el descarte o tirarlo, Padre. Entonces que esa flor no sea en nosotros, Señor, sino la flor de la bendición, la flor de amor, la flor del gozo, de la esperanza, la flor de vida para otros y para nosotros mismos. Dios nos bendiga y nos auxilie grandemente con su Espíritu, para que todas las cosas que Él quiere que hagamos se hagan realidad en nuestras vidas. Gracias, hermanos, gracias, Señor. Oh, Dios mío, gracias por tu amor infinito. Gracias por todo, Señor. Gracias. Gracias por el que escuchó esta palabra. Bendígalo, Señor. Y te doy la gracia, Padre, por permitirla darla y aprender de ella también, como cualquiera que la escucha. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Y algo que te pido, Padre, ven, Señor Jesús, Espíritu Santo, levántanos, Señor, que ya llegue pronto, Señor, el Señor, a buscarnos. La gloria sea para el eterno Dios. Amén y amén, Señor.